El Tiger no perdió la guerra. La burocracia que lo controlaba, sí. Esta afirmación puede sonar provocadora, pero captura con precisión quirúrgica una de las paradojas más instructivas de la historia militar del siglo XX. La Wehrmacht alemana desarrolló, a un costo industrial y logístico extraordinario, algunos de los carros de combate más capaces de toda la Segunda Guerra Mundial, y luego construyó una estructura doctrinal que sistemáticamente retrasó, complicó y en muchos casos anuló las ventajas tácticas que esos vehículos podían ofrecer. Para entender cómo ocurrió esto, es necesario diseccionar la creación y el funcionamiento de los Schwere Panzerabteilungen, los batallones de tanques pesados independientes, y examinar con frialdad la lógica que los generó, los problemas que esa lógica produjo y el costo real de una decisión doctrinal que nunca fue revisada a fondo hasta el final del conflicto. Cuando el Tiger entró en producción en serie durante el segundo semestre de 1942, el Oberkommando des Heeres, el alto mando del ejército, enfrentaba una decisión estructural de consecuencias duraderas: cómo emplear un vehículo que era, al mismo tiempo, un activo estratégico escaso y una plataforma de combate con capacidades excepcionales. La respuesta fue la creación de unidades independientes, los Schwere Panzerabteilungen, que no pertenecerían orgánicamente a ninguna división Panzer existente, sino que operarían como reservas tácticas bajo control directo de los cuerpos de ejército o de los grupos de ejércitos. La lógica detrás de esta decisión tenía una coherencia interna razonable. Si el Tiger era escaso, concentrarlo bajo control centralizado permitiría asignarlo donde el impacto fuera mayor, evitando que se desperdiciara en frentes secundarios o se diluyera en pequeñas unidades sin la masa crítica suficiente para explotar sus capacidades. En teoría, el alto mando podría responder a crisis, reforzar sectores amenazados y aplicar la potencia de fuego de estos batallones de forma deliberada y calibrada. La estructura estándar de un Schwere Panzerabteilung contemplaba 45 Tigers divididos en 3 compañías de tanques, con un estado mayor de batallón, unidades de mantenimiento, compañía de abastecimiento y elementos de comunicaciones. Cada compañía operaba con 14 vehículos, más un tanque en el estado mayor de compañía. Esta organización no era descabellada en términos de combate puro. 45 Tigers concentrados representaban una potencia de fuego antitanque y antipersonal considerable. El problema no estaba en la composición interna del batallón. Estaba en la ausencia de todo lo que normalmente rodeaba a un batallón de tanques dentro de una división blindada convencional. Infantería mecanizada para protección en distancias cortas, artillería orgánica para supresión, ingenieros para remoción de obstáculos y un sistema de mantenimiento integrado y calibrado para el vehículo específico que operaban. Un batallón independiente necesitaba ser prestado a una división o cuerpo de ejército, operar en coordinación con elementos que no conocía, cuyos procedimientos de comunicación eran distintos a los propios, y regresar después al control del escalón superior. Cada empleo era, en alguna medida, una operación conjunta improvisada. El problema de la reserva no era exclusivo de la doctrina alemana, pero adquirió una dimensión particular en el contexto de los Schwere Panzerabteilungen, porque el Tiger no era un vehículo que tolerara bien la improvisación logística. Con un peso que osciló entre 56 y 58 toneladas en el modelo original y que escaló hasta casi 70 toneladas en el König Tiger, el Tiger imponía exigencias radicalmente distintas de las que cualquier Panzer convencional colocaba sobre la cadena logística. Los puentes debían evaluarse antes de cualquier cruce. Ciertas líneas ferroviarias tenían capacidad de carga insuficiente.
El motor Maybach HL230, que equipaba tanto al Tiger himno tardío como al Tiger II, demandaba intervenciones de mantenimiento frecuentes. La confiabilidad mecánica de estos vehículos era consistentemente inferior a la de los tanques soviéticos o estadounidenses de la misma época, no porque los ingenieros alemanes fueran menos competentes, sino porque el nivel de sofisticación del diseño dejaba márgenes muy estrechos para las condiciones reales de campaña. Una transmisión Maybach All-Bar en el Tiger Sund era una obra de ingeniería de precisión que exigía técnicos especializados, repuestos específicos y tiempo. Tres recursos que una campaña en curso raramente ponía a disposición en cantidad suficiente. Cuando un Schwere Panzerabteilung era destacado para apoyar una operación, llegaba con sus propios equipos de mantenimiento, pero sin el respaldo logístico de la gran unidad a la que quedaba temporalmente subordinado. La división receptora no tenía repuestos para el Tiger, no tenía combustible preposicionado para un vehículo que consumía entre 3 y 4 veces más que un Panzer IV por kilómetro recorrido, y raramente contaba con herramientas o equipos de recuperación capaces de mover un vehículo con el peso de un Tiger averiado. El resultado era predecible: tasas de avería técnica elevadas, vehículos abandonados por falta de capacidad de recuperación y misiones abortadas o ejecutadas con efectivos muy por debajo de lo planificado. El 21º Batallón de Tanques Pesados, el 23º y el 51º, que operaron en el Frente Oriental durante 1943 y 1944, registraron repetidamente en sus diarios de campaña situaciones en las que más de la mitad de los Tigers disponibles se encontraba en mantenimiento de primer o segundo escalón, con una disponibilidad operacional real que oscilaba con frecuencia entre el 30 y el 50% del efectivo autorizado. Esto no era incompetencia de los batallones, era el resultado estructural de operar un vehículo de alta complejidad fuera del entorno logístico para el que había sido concebido. La centralización del control de estos batallones también introducía un problema de latencia que se volvía crítico en situaciones de flujo rápido. Cuando una división de infantería en el Frente Oriental detectaba un avance blindado soviético que amenazaba con romper su línea, el procedimiento correcto era solicitar al cuerpo de ejército la asignación de un Schwere Panzerabteilung para contención. Esa solicitud debía recorrer la cadena de mando, ser evaluada por el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército, comparada con las otras demandas que competían por el mismo recurso escaso, aprobada y luego comunicada al batallón, que aún tenía que desplazarse físicamente hasta el sector amenazado. En terrenos difíciles, con vehículos pesados que limitaban la velocidad de marcha a 20 o 30 kilómetros por hora en carretera y considerablemente menos fuera de ella, el tiempo entre la identificación de la crisis y la llegada de capacidad de respuesta adecuada podía superar fácilmente las 12 o las 24 horas. Tiempo que, en 1943 y 1944, la Wehrmacht raramente tenía. La comparación con las doctrinas soviética y aliada es ilustrativa precisamente porque ninguna de esas potencias llegó a una solución perfecta, pero ambas hicieron elecciones que produjeron resultados operacionales distintos. El Ejército Rojo, tras las catástrofes blindadas de 1941 y 1942, pasó por una reorganización doctrinal profunda que incluyó la creación de cuerpos blindados y mecanizados como grandes unidades autosuficientes. En lo que respecta a los tanques pesados, la URSS creó regimientos y brigadas de tanques pesados de ruptura, equipados con el KB-1S y posteriormente con el IS-2, pero la doctrina evolucionó gradualmente hacia una integración más estrecha de estos elementos con las operaciones de los frentes. El IS-2,
con su cañón de 122 milímetros, fue empleado en misiones de apoyo directo a la infantería, con una flexibilidad que los Schwere Panzerabteilungen raramente lograban alcanzar, en parte porque las unidades soviéticas de tanques pesados operaban dentro de una cadena logística que, aunque más rudimentaria en términos tecnológicos, era más robusta en continuidad de abastecimiento y más tolerante con las condiciones reales de campaña. Los aliados occidentales hicieron elecciones aún más pragmáticas. El ejército de los Estados Unidos, que optó deliberadamente por no producir tanques pesados a gran escala, la decisión de no avanzar con el M6 y de limitar la producción del M26 Pershing fue en gran medida una decisión logística antes que técnica. Concentró su poder antitanque en cazacarros como el M10, el M18 y el M36, que operaban integrados a los escalones divisionarios y podían redistribuirse dentro de la división con mucha más agilidad que un batallón independiente bajo control de cuerpo de ejército. La filosofía estadounidense aceptaba que el Sherman sería técnicamente inferior al Tiger en encuentros directos y compensaba esa inferioridad con masa, disponibilidad mecánica, facilidad logística y velocidad de reabastecimiento. Los británicos desarrollaron soluciones híbridas, con el Churchill siendo empleado en escuadrones de apoyo a divisiones de infantería de forma relativamente descentralizada. Ninguno de estos sistemas era óptimo, pero todos evitaban el problema central de los Schwere Panzerabteilungen: la creación de un activo de élite tan especializado y tan centralizado que su aplicación eficaz dependía de una cadena de decisión que raramente operaba con la velocidad que el campo de batalla exigía. Lo que la Wehrmacht habría ganado con una integración orgánica de estos tanques desde el principio es una cuestión que admite solo respuestas especulativas, pero la especulación es analíticamente útil cuando se fundamenta en los mecanismos causales identificados. Si los Tigers hubieran sido distribuidos en compañías pesadas orgánicas dentro de las divisiones Panzer, una compañía de Tiger por división, por ejemplo, varios problemas estructurales se habrían atenuado simultáneamente. El mantenimiento de primer escalón habría sido ejecutado por técnicos integrados a la división y familiarizados con los vehículos específicos que operaban cotidianamente. El abastecimiento de combustible y munición habría sido planificado dentro del mismo ciclo logístico de la división, eliminando la discontinuidad que afectaba a los batallones independientes. Los comandantes de compañía de Tiger habrían operado junto a los mismos comandantes de infantería y de artillería de forma repetida, desarrollando procedimientos tácticos compartidos y un lenguaje común, lo que en la doctrina militar contemporánea se denomina interoperabilidad, pero que en la práctica significa simplemente que las personas implicadas saben cómo trabajar juntas sin necesidad de improvisar bajo el fuego. Y los Tigers habrían estado disponibles de inmediato para el comandante divisional, sin el ciclo de solicitud, aprobación y desplazamiento que hacía del sistema independiente un mecanismo estructuralmente lento. Los contraargumentos son reales. Con 40 y tantos Tigers por batallón y apenas unos pocos cientos producidos a lo largo del conflicto, la distribución orgánica habría generado concentraciones muy pequeñas en cada división, posiblemente insuficientes para las misiones de ruptura o contención que los batallones independientes ejecutaban con relativo éxito. La concentración tenía valor. La cuestión es si ese valor superaba el costo de la centralización, y la evidencia operacional sugiere que, en la mayoría de los contextos en que los Schwere Panzerabteilungen fueron empleados, la latencia del sistema centralizado y los problemas logísticos estructurales
consumían una parte significativa del potencial que la concentración debía generar. El 12º Batallón Panzer SS, el 8º Batallón de Tanques Pesados, el 1er Batallón de Tanques Pesados de la Leibstandarte. Cada una de estas unidades posee un registro operacional que muestra el mismo patrón: llegadas retrasadas, efectivos reducidos por avería técnica, coordinación improvisada con unidades que nunca los habían operado antes, y momentos breves de eficacia notable cuando todas las condiciones se alineaban favorablemente. La eficacia existía, era real, pero era intermitente, y la intermitencia no es una propiedad deseable en sistemas de armas que cuestan el equivalente a varios aviones de caza por unidad producida. La lección más rigurosa que emerge de este análisis no es que los alemanes se equivocaron al crear el Tiger, ni que los Schwere Panzerabteilungen fueron ineficaces. La lección es que la excelencia técnica de un sistema de armas y la eficacia doctrinal de su empleo son variables independientes. Un vehículo excepcional dentro de una estructura organizacional inadecuada produce resultados mediocres. Y una fuerza militar que confunde la calidad de sus equipos con la calidad de su sistema de empleo está cometiendo un error de categoría que ninguna cantidad de blindaje ni potencia de fuego puede compensar.